y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, que nos disponemos a escudriñar y a estudiar tu palabra, pedimos que tu presencia nos guíe. Pedimos que sea el poder de tu Espíritu tomando autoridad en nuestras vidas. Mira la necesidad que hay en cada persona. Señor, necesitamos tu presencia. Necesitamos el poder de tu Espíritu. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, tu misericordia. Y en este momento, Señor, que nos disponemos en nuestro corazón a estudiar tu palabra. Señor, bendícenos con tu presencia. Ministranos según nuestra necesidad. En esta hora queremos gozarnos, queremos tener el gozo y la paz de tu presencia, queremos sentir tu bendición. Hoy, Señor, bendícenos según la necesidad con la cual hoy hemos venido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. En este pasaje de la palabra de Dios, de Hechos capítulo 2, este pasaje de la palabra nos habla de una de las 7 fiestas solemnes que la Escritura nos habla, fiestas que eran para Dios. Y ayer hablábamos y explicábamos que Dios es un Dios de gozo. Día conmigo, Dios es un Dios de gozo, es un Dios de alegría, es un Dios de paz. Dios triste. Por eso es que a la luz de la palabra de Dios encontramos 7 fiestas. Y durante el año están distribuidas esas 7 fiestas. Y la fiesta de Pentecostés es la 4ª fiesta. Oiga bien, de 7 fiestas, la fiesta de Pentecostés o Shavuot, como se conoce en hebreo, que quiere decir fiesta de las semanas. Esta fiesta, mis amados hermanos, celebra 2 cosas importantes que hablábamos un poquito el día de ayer. 2 regalos que recibió la nación de Israel. Y el primer regalo que recibió fue la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifestó en el monte Sinaí, lo veíamos el día de ayer, pero en este pasaje de Hechos capítulo 2 verso 1, cuando se manifestó la presencia de Dios en aquella fiesta de Pentecostés, no estaban en el Sinaí, estaban en Jerusalén. De las 7 fiestas solemnes de que habla la palabra de Dios, había 3 fiestas en las cuales la nación de Israel tenían que subir a Jerusalén. No podían celebrar esa fiesta en otro lugar o en otra parte. Era necesario que subieran a Jerusalén. Y esas 3 fiestas eran la fiesta de Pesaj o Pascua, era la fiesta de Shavuot o fiesta de Pentecostés, y era la fiesta de Sukkot.
En esas 3 fiestas la gente tenía que desplazarse hasta Jerusalén para poder participar y celebrar esta fiesta. Es así que encontramos que esta fiesta de Pentecostés, la gente estaban reunidos en la ciudad de Jerusalén. Y cuando en aquella ocasión ellos estaban reunidos en la ciudad de Jerusalén, celebrando la fiesta de Shavuot o Pentecostés, dice, regrese conmigo al versículo 1, dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que vino? Un viento recio. ¿Y qué era ese viento recio? La presencia de Dios. Entonces, óigame bien, amado del Señor, cuando ellos se reunieron a celebrar esta fiesta allá en el monte Sinaí, la palabra de Dios dice que cuando el Señor les habló en el tiempo antiguo y cuando instituyó las fiestas, el Señor les había dicho, les había dado indicaciones, instrucciones de cómo iban a celebrar esa fiesta. Porque siempre que el Señor les habló, les decía qué era lo que iban a hacer. Y cuando el Señor les habló de esta festividad, de esta fiesta, es necesario entender que era una fiesta. Normalmente las 7 fiestas son fiestas de gozo, de alegría, de gratitud hacia Dios. Una de las fiestas donde sí la gente entra en ayuno profundo y se compunge el corazón es durante la fiesta de Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur, mis hermanos, es una fiesta de arrepentimiento, donde la gente hace conciencia cómo está viviendo y donde nosotros tenemos que entender que necesitamos el perdón del Señor, la misericordia de Dios a cada día. Podrías levantar tus manos y decir conmigo: necesitamos la misericordia de Dios a cada día. Necesitamos su misericordia, necesitamos su presencia. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Bien, entonces cuando el Señor instituyó la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas, vamos a ver qué fue lo que les dijo. Porque lo que estaban celebrando aquí en este pasaje de Hechos capítulo 2 era esa festividad llamada Pentecostés, del griego 50, era a los 50 días después de que el Señor resucita de entre los muertos. Oiga bien, y era a los 50 días después de que habían presentado esto que le voy a mencionar. Vaya conmigo y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, por favor acompáñeme aquí. Levítico capítulo 23, verso número 15. Hoy hay que estar contentos y gozosos, amados, porque tenemos en nuestras manos la palabra del Señor, y eso es motivo de gozo. ¿Cuánto pueden decir: estoy contento porque tengo la palabra de Dios?
Oiga por favor lo que dice Levítico capítulo 23, verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Oiga bien, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de la efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Verso 20. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Y vamos a detenernos en el verso 21. Lea por favor conmigo el verso 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Allí deténgase por favor. Este pasaje que acabamos de leer nos está hablando de la fiesta de las semanas o de la fiesta de Shavuot. Esta fiesta, mis amados, se caracterizaba, escúcheme bien, por el gozo y la alegría, por haber recibido la palabra de Dios y haber ellos contemplado la presencia de Dios. Algunos estudiosos de la palabra del Señor mencionan que esta fiesta de Shavuot es principalmente porque la nación de Israel recibió la palabra, las escrituras. Otros estudiosos dicen que fue primero porque la presencia de Dios se manifestó a la nación de Israel y después reciben la palabra. Yo estoy de acuerdo con ese segundo grupo, porque sin la presencia de Dios tú no puedes entender la palabra. Si la presencia de Dios no está llenando tu vida o manifestándose a tu vida, tú difícilmente vas a entender la palabra de Dios. Hoy en día, por esa razón es que mucha gente estudia la palabra, no la entiende, se le hace aburrido, se duermen cuando están leyendo la palabra, porque no entienden que la palabra de Dios, para entenderla, para estudiarla, para gozarte, tiene que estar morando en ti la presencia de Dios. Puedes levantar tus manos al cielo y decir: para entender la palabra de Dios necesitamos tener morando en nosotros la presencia de Dios. Gloria al Señor. Santo es el Señor.
¿Qué va a pasar si usted estudia la palabra de Dios y la presencia de Dios no está morando en su vida? ¿Por qué vas a torcer la palabra de Dios o no la vas a entender? Esas dos cosas pueden suceder. Si yo recibo la palabra de Dios o estoy estudiando la palabra de Dios, fíjese bien, y la presencia de Dios no está morando en mi vida, o tuerzo la palabra o no le voy a entender. Cualquiera de esas dos cosas va a pasar. Pero si la presencia de Dios se manifiesta en mi vida, como lo hizo el Señor allá en el Sinaí, se manifestó la presencia de Dios y Dios le dijo a Moisés: dile a la gente que se preparen, porque voy a descender al tercer día a ojos de todo el pueblo y les voy a hablar. Entonces, cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, vienes contento a las reuniones, vienes contento el día de reunión, el día que vas a la casa de Dios, puedes decir lo que decía el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuánto pueden decir eso? Oh, hermanos, con ese gozo, quién sabe, Dios esté con usted. Dígalo con su corazón: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Dale ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria con todo tu ser. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Entonces, quiero que oiga con atención esto, mis amados. Cuando el Señor allá en el tiempo antiguo les habló de esta fiesta de Pentecostés o Shavuot, quiero que regreses conmigo a este pasaje de Levítico 23, por favor, y vamos a ver cuántos días tenían que contar para llegar a la fiesta de Shavuot. Escúcheme bien: para llegar a la fiesta de Shavuot, que es, recuerde, fiesta de las semanas en hebreo, tenían que contar 50 días, lo que el judío llama la cuenta del Omer. Regrese conmigo a Levítico 23, vamos a ver el verso número 15, por favor. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene una razón de ser. Nada es una ocurrencia o algo que se le ocurrió a Dios ponerlo allí. No, todo, diga conmigo, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene una razón de ser. Vea conmigo Levítico 23, verso 15, por favor. Levítico capítulo 23, verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántas semanas iban a contar? 7 semanas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 por 7, 49. Vea con atención lo que dice, por favor, el verso 16. Porque en el día 50, ellos celebraban fiesta de Shavuot. Y vuelvo a repetir, una de las razones o dos de las razones principales por las cuales esta fiesta se celebra es: uno, por la presencia de Dios que se manifestó a ellos y que se necesita manifestar también a nosotros; y número dos, el gozo por recibir la palabra de Dios.
Créame lo que en este tiempo mucha gente no valora lo que tiene. Y es importante que usted aprenda a valorar la palabra de Dios. Diga conmigo: yo quiero aprender a valorar la palabra de Dios. Si tiene libertad para dar gloria a su nombre, da gloria a su nombre. Siete semanas tenían que contar. Empezaba la fiesta de Pesaj, y dentro de la fiesta de Pesaj, algunos estudiosos de la Escritura de hecho incluyen la fiesta de Shavuot como conclusión de fiesta de Pesaj. Algunos estudiosos. Y lo que quiero que hoy podamos entender y podamos comprender en este día es lo importante que debe de ser para los hijos de Dios gozarnos a cada día en su palabra. Cuando lees la palabra, gózate. No pongas cara de atormentado. Mucha gente cuando está leyendo la palabra a veces se pone triste, porque ciertamente a veces el Señor nos da jalones de orejas. Pero yo prefiero que el Señor me jale las orejas y que me diga si algo estoy haciendo incorrecto y que Él corrija mi vida, porque para eso es la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir, para redarguir y para llevarnos por el camino de toda justicia. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a que la palabra de Dios los corrija? ¿Está dispuesto? Bien. Entonces, agárrese bien. Escuche con atención. En la fiesta de Shavuot o fiesta de Pentecostés, quiero que vea algo sucedía cuando se cumplían esos 50 días. Regresamos al verso 16 y nos detenemos en el verso 17. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Esa es la cuenta de Homer, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Verso 17, y ahí nos detenemos. De vuestras habitaciones traeréis. ¿Qué tenían que traer? 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. ¿Cómo está esto? Vamos a detenernos allí, porque durante la fiesta de Pesaj el Señor les pedía que llevaran panes sin levadura, y aquí les pide que lleven 2 panes, pero ahora con levadura. ¿Qué significado tenían esos 2 panes? Días atrás, el Señor, cuando estudiamos un poquito de la fiesta de Pascua o fiesta de Pesaj, allí les habla de que tenían que traer panes sin levadura. Y explicábamos que esos panes sin levadura era que la gente tenía que apartarse del pecado. La levadura en la palabra de Dios está relacionada con el pecado y la maldad de la gente. Mucha gente no sabe eso. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de levadura, la levadura está relacionada con el pecado, con la maldad, con lo malo.
Y ellos tenían que apartarse de todo ese pecado y esa maldad. Pero aquí encontramos en este verso 17 que el Señor les dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes. ¿Y es donde guardaban el pan? ¿Dónde guardaban su pan? Bueno, en el lugar donde vivían, pues. Dice: para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Esos 2 panes, escúchame bien, qué grande es la misericordia de Dios. Quiero explicarte algo aquí. Ha habido gente que a veces a mí me pregunta y me dice: pastor, ¿y por qué el Señor escogió a la nación de Israel? ¿Por qué la nación de Israel fue la nación escogida por el Señor allá en el principio? ¿Por qué no escogió a los mexicanos? ¿Por qué no escogió alguna nación de Europa, alguna nación de Asia, alguna otra nación del Oriente? ¿Por qué fue la nación de Israel? ¿Y por qué escogió a esa nación? ¿Y por qué los demás como que nos quedamos fuera? No, no nos quedamos fuera. Desde el principio de la creación, Dios ha querido tener misericordia de todos. Diga conmigo: Dios es bueno. Ahora bien, a lo largo de la historia, cuando surge la nación de Israel, fíjese bien lo que le voy a explicar. Hasta este día hay judíos y hay gentiles. Hay judíos por un lado y por otro lado hay gentiles. Los 2 panes, mis amados hermanos, que aquí están mencionados en este verso 17, habla el Señor de la unidad de esos 2 grupos. Es decir, llegaría el momento en que el Señor estaría uniendo a judíos y gentiles y formaría un solo pueblo, no 2. Diga conmigo: no son 2 pueblos, somos uno solo. ¿Y qué fue lo que vino a hacer el Señor? Pues nos une con la nación de Israel. Ahora, ¿qué es lo más glorioso? Que ahora usted, dijo el apóstol Pedro, hemos venido a ser pueblo escogido por Dios. Eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Señor sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto? Oye bien, después de que habían vivido allá tanto tiempo, tantos años, más de 400 años. Cuando el Señor los saca de la esclavitud de Egipto, recuerde que venían llenos de idolatría. Ya estando por el desierto, y se les ocurre hacer un becerro de oro. ¿Y por qué hicieron un becerro de oro? Ah, pues porque en Egipto lo habían visto. Egipto, los egipcios adoraban al dios Apis. ¿Y quién era el dios Apis? Los toros. Un tipo de toro que para los egipcios era sagrado. Hasta el día de hoy, si usted va a la India, se puede estar muriendo la gente de hambre, pero no se comen una vaca. Y aquí los mexicanos nos la hacemos barbacoa. Pero cuidado, eso usted va a la India y allá la gente prefiere estarse muriendo de hambre, y allí están las vacas, pero nadie le hace nada a la vaca. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy es un animal sagrado. Entonces, cuando la nación de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ellos venían con mucha idolatría en su corazón. De tal manera, escúchame bien, porque algo sucedió cuando el Señor los saca de la esclavitud de Egipto. No solamente salieron ellos, sino que había mucha gente en Egipto
que dijeron, no, nos vamos con ellos, hombre. Porque ellos vieron cómo Dios los bendecía a los judíos, a los hebreos. Cuando les vino el tiempo de hambre, los judíos estaban en la tierra de Gosén, y en la tierra había un sufrimiento y una opresión por la alimentación, y la gente no tenía que comer. Pero los hijos de Dios que estaban en la tierra de Gosén, ellos no estaban padeciendo, estaban contentos, tenían que comer, porque la tierra de Gosén estaban bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la tierra de Gosén? Es decir, que cuando viene el tiempo difícil en esta tierra, usted pueda vivir bajo la bendición de Dios, bajo la provisión de Dios, y que Dios sea tu proveedor. Podría levantar tus manos y decir, creo que Dios es mi proveedor. No, pero dígalo con convicción. Dios es mi proveedor. Lo creo, Señor. Él es mi proveedor. Entonces, esos dos panes, el Señor me habla de que llegaría el momento que Él uniría al judío con el gentil, y de los dos haría un pueblo escogido, un pueblo elegido. Oiga bien, cuando salen de la esclavitud de Egipto, quiero que vean Éxodo capítulo 12, porque no salieron solo los hebreos. Éxodo capítulo 12, por favor. Libro de Éxodo capítulo número 12, verso número 37 hacia el verso número 41. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie. ¿Cuántos salieron? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Deténgase ahí, por favor. ¿Quién salió con los hebreos de Egipto? ¿Quiénes salieron con ellos? ¿Cuántos salieron de Egipto? 600,000. Sin contar ¿qué? Sin contar, dice allí, los niños. 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Los estudiosos de la palabra de Dios hablan de que fueron alrededor, contando toda la gente. Los estudiosos de las escrituras hablan de que fueron de 2 a 3 millones de personas. Imagínense esa tremenda multitud cruzando el desierto. ¿Cuántos tienen calor ahorita? Está haciendo calor, ¿verdad? Ahora, imagínense esa multitud en medio del desierto, donde las temperaturas son extremas. En el desierto normalmente o hace mucho calor
o hace mucho frío. Pero ¿qué es lo glorioso del asunto? Que la Escritura dice que allí estaba la presencia de Dios con ellos, de día en una columna de nube. Fíjese qué maravilloso, para que no se me pusieran requemados, no se pusieran morenitos, tostados por el calor del desierto. ¿Qué dijo el Señor? Les voy a poner una nubecita allí. Yo creo que era una nubesota, porque para cubrir una multitud de 2-3 millones de personas era una nube tremenda en medio del desierto. Ahora, tal vez usted diga, ¿de dónde sacó esa ocurrencia, pastor? Ah, pues aquí está. No es una ocurrencia, está escrito en la palabra. Vea por favor Éxodo capítulo 13, ahí un poquito adelante, verso 17. Estamos hablando de los regalos que recibieron la nación de Israel y por los cuales ellos celebran esta fiesta solemne de Pentecostés o de Shavuot. Primero la presencia de Dios y después la palabra de Dios. Éxodo capítulo 13, verso 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y el Señor iba delante de ellos. Oiga lo que dice el verso 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Fíjate qué maravilloso es el Señor. ¿Qué había de día y qué había de noche? De día, una nube. Cuando la nación de Israel veían esa nube, sabían que la presencia de Dios estaba allí con ellos. Por la noche era una columna de fuego. ¿Qué pasaba en las noches? Aparecen las bestias, los animales, y el Señor los protegía de día y de noche. Diga conmigo, Dios los protegía de día y de noche. ¿Y qué sucede cuando tú le pides a Dios su presencia para que esté presente en tu vida? Oye, de día y de noche vas a estar protegido por Él. ¿Cuánto pueden decir, yo quiero estar protegido de día y de noche? Dale gloria al Señor. Ahora bien, ¿por qué tenemos que estar protegidos de día y de noche? Ah, pues porque tienes un enemigo que no duerme. ¿Oyó eso? ¿Por qué razón el Señor no se apartó de la nación de Israel y de día y de noche estaba con ellos? Por los enemigos. Tenemos un enemigo, y al enemigo, el enemigo quiere verte mal. El enemigo quiere verte agotado, cansado, débil.
triste, deprimido. Así quisiera vernos el enemigo de nuestras almas. Pero dígame en qué momento la presencia de Dios no estuvo con ellos. Siempre estuvo con ellos. ¿Cuántos quieren que Dios siempre esté con ustedes? Pídeselo. Tú se lo puedes pedir. Dile: Señor, ya quítame esta cara de limón agrio que siempre traigo. Señor, traigo una cara que parece que ando enfermo del estómago. Siempre ando haciendo caras. Siempre estoy triste. Siempre estoy decaído. Siempre estoy así. A ver, mira al que está a su lado y dale una sonrisa. Dile: Dios está con nosotros. Quiero que se dé cuenta, una de las más grandes promesas que el Señor nos da, cuando el Señor resucita de entre los muertos, Él les dijo a la gente: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo no sé cuánto lo crean, yo lo creo. Y yo creo que Él está contigo. Creo que Él está contigo. Creo que Él está con nosotros. Santo es el Señor. Ahí estaba la presencia del Señor con ellos. De día esa nube que los cubría. Y dice que de noche estaba la columna de fuego para que caminasen de día y de noche. ¿De dónde quería sacarlos el Señor? Del desierto. Pero a veces nosotros queremos estar en el desierto. ¿A dónde los llevaba el Señor? A la tierra que fluye leche y miel. El Señor, por eso, de día y de noche estaba con ellos para que avanzaran y que no se estancaran. Dígale al que está a su lado: el Señor no quiere que nos estanquemos. ¿Pero qué crees? Que hay mucha gente estancada en su vida espiritual. Dígale al que está a su lado: ¿cómo está nuestra vida espiritual? Porque el Señor quería que avanzaran de día y de noche y que no se detuvieran en el desierto. En el desierto es donde te quiere tener el diablo. Señor lo reprenda. Dígame, ¿qué hay bueno en el desierto? ¿Hay agua? ¿Hay comida? Una que otra lagartija, uno que otro escorpión. ¿Qué poder comer en el desierto? Pero ¿por qué estuvieron caminando por el desierto? Porque el Señor quería que la gente aprendieran a depender de Él. ¿De quién dependes tú? No me digas, piénsalo. Porque a veces dice hasta la boca se le hace grande: de Dios. Y cuando le viene el problema, ahí está renegando, tronándose los dedos, quedándose hasta pelón porque el pelo se le cae. ¿Qué le pasa a una persona que se la vive preocupada y está estresado? Una de las primeras señales, se le empieza a caer pelo y nos quedamos pelones, nos quedamos sin pelo. Pero ¿de quién dependemos? ¿De quién tenemos que aprender a depender? Diga conmigo: yo quiero aprender a depender de Dios. ¿Cuánto puede levantar sus manos y decírselo a Él con su corazón? Dígale: yo quiero aprender a depender de ti, Señor. De ti, Señor. No quiero estancarme, Señor. No quiero estancarme en mi vida espiritual. Ellos tenían que avanzar. Diga conmigo: Dios
Dios quiere que avancemos. Hace días atrás explicábamos que el viaje que ellos iban a hacer a través del desierto y a la tierra de Gosén era un viaje de 3 meses, máximo 4 meses, pero se aventaron 40 años. Dígame si estaban o no estaban estancados, dando vueltas. Ya estaban hasta mareados, vueltas y vueltas y estaban estancados, no salían de donde mismo. Y así hay gente en las iglesias que usted los mira estancados, no levantan, no despegan. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios, dependen de sus propias fuerzas, dependen de las personas y no de Dios. ¿Qué va a pasar si usted aprende a depender de Dios? Usted va a avanzar y no se va a estancar. Fíjese lo que está diciendo aquí la escritura, amado de Dios. Quiero que regrese conmigo al verso 21, Éxodo 13, verso 21. Y el Señor iba delante de ellos. Ahí está. Lo primero que tienes que entender es: ¿dónde está el Señor? ¿Va acá atrás? Diga conmigo: Él va delante de nosotros. ¿Para qué? Pues para enfrentar a nuestros enemigos. Que si alguien te quiere dañar, que si alguien quiere hacer algo contra ti, allí estaba el Señor para defenderlos. Amén. La presencia de Dios nos defiende de nuestros enemigos. La presencia de Dios te va a defender de tus enemigos. Santo es Dios. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos. Se ha puesto a pensar, quiero que se detenga a hacer esta reflexión. ¿Cómo caminar por en medio del desierto, donde no hay caminos? En las zonas desérticas o en las áreas de desierto, donde hay grandes extensiones del desierto, allí pasa usted y se borra inmediatamente la huella. ¿Qué dirección tomar? ¿Cómo le hizo Moisés, mis amados? Hoy en medio del desierto, ¿para dónde jalo? Así se escupía el dedo y ponía acá como pasan en las películas. ¿Cómo caminar por el desierto? ¿Cómo transitar por el desierto? Era Dios el que lo guiaba. ¿Sabes qué le dijo? ¿Sabes qué le dijo? ¿Sabes qué le dijo Moisés al Señor? Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. ¿Cuánto le pueden decir eso al Señor? Dígale: si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no me voy a mover. Quiero que tu presencia me guíe. Aquí está lo que la presencia de Dios hacía con ellos. Y el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Por qué los quería sacar tan pronto del desierto el Señor? Por los peligros que corrían. Dios, que es bueno, Él quiere librarnos de todo peligro. A cada día Él te quiere librar de peligros. Entonces, ¿pero qué pasa cuando tú estás estancado? Le voy a poner un ejemplo.
para que meditemos lo delicado que es un estancamiento. ¿Qué pasa cuando un agua está estancada? Se pudre, se pone verde, se echa a perder. Y créanme lo que así hay varios creyentes. Discúlpeme, pero se están pudriendo en su vida espiritual, porque están estancados. Y por eso les ve la cara de espanto. Sonría. Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando cuando hay ese estancamiento espiritual, mis amados? ¿Por qué hay estancamiento espiritual? Cuando no está la presencia de Dios. Pero cuando está contigo la presencia de Dios, tú no te vas a estancar, vas a ir avanzando, porque Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Entonces, ¿qué era lo que ellos celebraban cuando la fiesta de Pentecostés? Que la presencia de Dios vino y estuvo con ellos. Ahora, quiero que vea esto, por favor. Mismo libro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo 40. Estamos viendo y estamos aprendiendo que una de las razones importantes por las cuales la fiesta de Pentecostés se celebraba era por la presencia de Dios con ellos. Acompáñenme por favor a Éxodo 40. Verso 34. Hoy tenemos que tener hambre por la presencia de Dios. Éxodo capítulo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Oiga, la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ¿qué pasaba? No se movían hasta el día en que ella se alzaba. Deténgase allí. Eso es ser guiado por la presencia de Dios. Si la presencia de Dios es la que te guía, si la presencia de Dios es la que te dirige, vas a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero si la presencia de Dios no es la que te guía, sino son tus corazonadas o tus sentimientos, te puede pasar lo que le pasó a la nación de Israel, que estuvieron 40 años metidos en el desierto y no podían salir de él. Y no podían salir, y no podían salir, y no podían salir, y no salieron. ¿Se acuerda cuántas personas salieron? 600,000, sin contar los niños. ¿Sabes cuántas personas entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Oye, ¿qué pasó con aquella multitud?
¿Qué pasó con aquella multitud de 3 millones de personas? Solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente 2. ¿Cuál fue el error que cometieron? Que no se dejaron guiar por la presencia de Dios. Yo quiero que tú le pidas a cada día a Dios, a cada día cuando te levantes, dile a Dios: necesito tu presencia. Antes de que hagas cualquier cosa, antes de que realices cualquier actividad, lo primero que tienes que hacer por la mañana cuando te levantas es decirle a Dios que necesitas su presencia. ¿Cuántos se lo pueden decir en este momento? Levanta tu mano si lo sientes y dile con tu corazón: necesito urgentemente que tu presencia llene mi vida. Llene mi vida, Señor. Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuántos lo creen? Él dará su presencia, Él dará su Espíritu a los que se lo pidan. Oye, pero entonces, ¿por qué duraron tanto tiempo metidos en el desierto? Si la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque se endureció su corazón. Llegó el momento en que Moisés tenía que subir, escúchame bien, llegó el momento que Moisés tenía que subir al monte Sinaí. ¿A qué? A recibir los mandamientos. ¿Y cuántos días que es que se tardó allá arriba? 40 días. Y la gente acá abajo ya estaban desesperados, ya estaban cansados, con caras largas, estaban angustiados ya, y le dijeron a Aarón: oye, ya Moisés ya no va a regresar, ya tiene tantos días que se fue. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí y el Señor le dio su palabra. Y cuando el Señor le da su palabra, escúchame, porque en aquella ocasión el Señor escribió su palabra en tablas de piedra. Pero ahora, diga conmigo, ahora no está escribiendo su palabra en tablas de piedra, está escribiendo su palabra en mi corazón. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ahora bien, ¿pero qué fue lo que sucedió? Escúchame con atención, porque aquí te voy a explicar algo interesante que sucedió. Mientras Moisés estaba recibiendo la palabra, después de allá de 40 días, la gente acá abajo le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mira, no, Moisés ya no va a regresar, hombre, ya para qué le hacemos al cuento. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, tan obediente a la gente, hizo caso a lo que la gente le dijo, no lo que Dios quería. A mí hay ocasiones que viene la gente, me dice: mire, pastor, y esto, aquí, allá, y allá.
Yo tengo que pedir dirección de Dios. Yo escucho el consejo, pero lo principal es que escuchemos y recibamos la confirmación de arriba. Tú puedes aprender a escuchar el consejo de alguien. Usted puede escuchar el consejo de las personas, pero la última decisión, ¿quién la tiene? Tú, pero consultando a Dios, pidiéndole a Él que Él te enseñe cuál es su voluntad. Señor, ¿quieres que haga esto? Enséñame, guíame, Señor. Ayúdame a tomar una buena decisión. Amén. ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones? Ok, enséñate a depender de Dios. Otra vez diga conmigo: quiero aprender a depender de Dios. Que la presencia de Dios sea la que dirija mi vida. Santo es el Señor. Poderoso es el Señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió, mis amados hermanos? ¿Qué fue lo que aconteció? Vamos a ver, porque lo que sucedió fue que cuando la gente vio que Moisés se tardaba, Moisés hizo el becerro de oro, termina el becerro de oro y ahí estaba la gente, pero ahí sí están gozando. Yo ayer le decía que la fiesta es para gozarse, y la fiesta, cuando hablamos de la fiesta del Señor, no podemos estar tristes. Por eso la fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot es una fiesta de gozo, de gratitud, de agradecimiento por lo que hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido su presencia y hemos recibido su palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Éxodo 32. Estamos entrando ya a la parte final. Éxodo 32, por favor. Éxodo 32. Y quiero que vea conmigo el verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ay, Señor de la gloria. ¿Qué hizo con el becerro de oro? Lo fundió, lo hizo polvo, y luego el polvo lo echó al agua, y ahora les dijo: ahora bébanselo. Era lo que querían, órale. Ahora, esto trajo una consecuencia, hermanos, porque el pueblo no supo valorar la presencia de Dios que estaba con ellos.
Valora la presencia de Dios. Que lo más importante para ti sea la presencia de Dios y su palabra. A raíz de esta situación vinieron consecuencias. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Quiero que veas el capítulo número 32 y quiero que veas ahí un poquito más adelante en el verso 28. Todo esto, ¿dónde pasó? Al pie del monte Sinaí. Fíjate lo que sucedió. Verso 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Cuántos murieron? Cayeron en aquel día como 3,000 hombres. Eso quiere decir que murieron a consecuencia de su idolatría del becerro de oro. Murieron 3,000 personas al pie del monte Sinaí. Te quiero preguntar, ¿cuánto estás valorando la palabra de Dios que tienes ahí en tu mano? ¿Cuánto la estás valorando? Atesora la palabra, ama la palabra, obedece la palabra. Dale gracias a Dios a cada día por la palabra que tenemos. La gente no obedeció, no valoró la presencia de Dios, no valoró la palabra que habían recibido. Cuando Moisés descendió de la montaña, las 2 tablas que traía las quebró allá al pie de la montaña y se quedaron sin palabra. ¿Qué va a pasar si un día te quedas sin palabra? ¿Sabía usted que un tiempo estuvo prohibido que la gente tuviera Biblia en sus casas? Durante el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la Edad Media, los únicos que podían tener las Biblias eran los sacerdotes. Mucha gente murió en la hoguera por tener una Biblia. Los quemaron vivos en hogueras. Por eso hoy te digo, valora la palabra de Dios. Desgasta tu Biblia. Desgástala. ¿Cuándo es que la desgastamos? Pues cuando todos los días vamos allí. Entonces desgasta tu Biblia. Valora la palabra de Dios. Estúdiala. Vívela. Amén. Pero ellos no valoraron lo que estaban recibiendo. Y murieron en aquel día 3,000. Ahora, ahí te va. ¿Cuántos crees que se convirtieron en el día del Pentecostés? ¿Cuántos crees que se convirtieron después de la fiesta del Pentecostés, donde otra vez la presencia de Dios se manifestó? Dios, que es bueno y grande en misericordia, cuando en el día del Pentecostés estaban todos reunidos, dice que 3,000. Los mismos que perdieron al pie del monte Sinaí, ahora el Señor los restauró. Porque Dios nos restaura lo que el diablo nos quita. Diga conmigo, Dios nos restaura lo que el enemigo nos quita. Dios te quiere restaurar tu familia. Dios te quiere restaurar tu salud. Dios te quiere restaurar su bendición. Dios te quiere restaurar en cada área de tu vida.
Oh, si lo crees, da gloria al Señor. Regreso a Hechos 2, ya estoy terminando aquí. Regresamos a Hechos 2 donde iniciamos. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira qué hermoso es cuando la presencia de Dios empieza a ministrarnos. Estamos unánimes. Hay armonía. Oiga, ¿cómo saber que la presencia de Dios está contigo? Sencillo, hay armonía en tu casa. Cuando la presencia de Dios está morando contigo, lo que tú vas a ver en tu vida, en tu casa, en tu hogar, es armonía, es comunión, unidad. Pero cuando el enemigo es el que se ha infiltrado en tu casa, lo que vas a ver es pleitos, contiendas, discusiones, diferencias. Eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando es la presencia de Dios la que se empieza a manifestar, hay unidad, hay comunión. Lea por favor una vez más Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y ahí nos detenemos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Deténgase ahí, por favor. ¿Qué pasó después de esto? Vaya al verso 41 y 42 y ahí vamos a terminar. Esto es después de la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Hechos 2, verso 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la obra del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios te está ministrando? Hay comunión, hay armonía, y empiezas a perseverar en las cosas de Dios. Perseveras en la palabra, perseveras en la oración y perseveras en comunión. Santo es el Señor. Todo esto sucedió en fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot. Había gozo. Oye, la gente cuando sucedió esto, la gente, ¿sabes qué decían? Estos están borrachos. Están llenos de mosto. ¿Ha visto usted cómo se pone un borracho? Bueno, hay varios tipos de borrachos. Hay borrachos que les da por llorar, otros por cantar, otros por pelear, discuten.
La gente decía, estos están llenos de mosto, pero era porque se estremecían por la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser estremecidos por la presencia de Dios? Fueron estremecidos por la presencia de Dios. Escúchame, y cuando la presencia de Dios toca los corazones, las almas se convierten. 3,000 se convirtieron en fiesta de Shavuot. Algunos estudiosos dicen en relación con la importancia de esta fiesta. Por eso yo quiero que a partir de este momento usted esté sonriendo normalmente. Llega hoy a tu casa, fíjate al espejo. Dígale, Señor, hay 2 regalos que hemos recibido por los cuales no podemos estar tristes. Esos 2 regalos no solamente los recibió la nación de Israel, sino también los has recibido tú, porque para vosotros es la promesa también, para los que están lejos, para los que el Señor llame. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Santo es el Señor. Mi deseo como pastor y el deseo de Dios es que donde quiera que vayas, la presencia de Dios vaya contigo. Ponte de pie, por favor. Fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés. Gozo por la presencia de Dios, gozo por la palabra. Cuando la presencia de Dios empieza a manifestar.